Muy bien, mis amigos, gracias por estar con nosotros en su programa de padre a hija. Como cada semana estamos con ustedes. Nosotros siempre estamos con la familia, pero esta vez hay un programa especial para la familia de parte de este equipo nuestro, que es de padre a hija, producido por Kirsis Mejía, que es mi hija, y yo, que soy su padre. Hoy vamos a tener un programa muy especial, un programa relacionado con la sanidad global, con la sanidad poblacional. Y además, yo quiero que al saludarte, Kirsis, ¿cómo tú estás? Muy bien, feliz de acompañarlos y que ustedes nos acompañen a nosotros a través de sus pantallas en otra entrega de otro tema familiar en De Padre a Hija. Bueno, yo quería, Kirsis, que tú me permitieras recordarle a presentes generaciones el 63 aniversario de la expedición de Constanza, Maimón y Estero Hondo. Fueron 54 expedicionarios dominicanos y también extranjeros que vinieron a la República Dominicana en un avión que tenía las insignias de la aviación militar dominicana. Aterrizaron en el aeropuerto militar de Constanza y se internaron en las lomas del Tireo y otras lomas, 2 lomas de esa zona. Pero rápidamente fueron ubicados por más de 3.000 soldados, imagínate, 54 contra 3.000, aviones, todos los pertrechos de armamento pesado. La verdad fue que fueron acribillados, solo 6 pudieron sobrevivir en ese momento. Yo quiero, quizás sea el deseo de uno, decirle que desde el punto de vista militar fue una masacre, pero desde el punto de vista político marcó el inicio del fin de la tiranía sin ejemplo que representó Rafael Leonidas Trujillo Molina. 1 año y 3 meses después ajusticiaron al tirano. Claro, hubo que pasar por la convulsión, por la indignación del asesinato de las hermanas Mirabal, pero ya el 30, la expedición fue el 14 de junio de 1959. Ese día debieron también llegar 2 embarcaciones con cantidades también que duplicaban los expedicionarios de Constanza, Maimón y Estero Hondo, pero eso el mal tiempo no permitió llegar en la fecha prevista y además fueron chivateados, vamos a decirlo así, y fueron masacrados y hundidas las embarcaciones por fragatas de la Marina de Guerra. De manera que estamos hablando de la raza inmortal, Las futuras las presentes y futuras generaciones nunca deben olvidar ese episodio de sacrificio entre mártires y héroes. Eso es así. Bueno, ¿qué tenemos para hoy, Kirsis Aide? Mira, definitivamente estamos viviendo tiempos convulsos, tiempos complicados y difíciles, y más para la familia. Nosotros como miembros de familia, tú como padre, como abuelo, yo como madre, nos estamos viendo envueltos en aparentemente solo noticias negativas, violencia, asesinatos a sangre fría, y no solamente aquí, bien apuntó nuestro David Ortiz en el sepelio de Orlando Jorge Mera, que es una situación que atraviesa nuestras fronteras. Llevamos aproximadamente 1 mes escuchando de tiroteos abiertos en escuelas, en hospitales, en Estados Unidos. Entonces uno dice, pero toda esta avalancha de noticias negativas relacionadas con una violencia, con una ira, con rencor, con odios, con racismo, con intolerancia, tiene de alguna forma que afectar la familia, tiene que afectarnos a nosotros como ciudadanos, como individuos, como ciudadanos del mundo, porque siempre tú usas una frase de que somos una aldea global. Ya lo que pasa en el fin del mundo también está pasando aquí, porque nos afecta, porque lo leemos, porque lo sabemos de inmediato. A eso le sumamos una guerra que no tiene idea de acabar por ahora. Todo eso, todas esas noticias, toda esa situación tiene de alguna forma que afectar nuestro modo de vida y por ende afectar nuestra familia. Así es, miren, se habla de delincuencia común, que es una delincuencia
que también agobia, que es robo, atracos, todo ese tipo de ilícitos penales relacionados con la delincuencia común. Y también está la delincuencia social, perdón, la violencia social. La violencia social, que es aquella originadas en temas que agobian a la sociedad también, especialmente lo relacionado con la economía. Se genera de crisis, también se puede generar de situaciones de pérdida de valores en la sociedad, combinado con situaciones que pueden ser crisis coyunturales. Pero la semana pasada tuvimos el asesinato de Orlando Jorge Mera. Al otro día, una pareja de esposos ultimados en un centro de diversión. Un jovencito que hirió a la profesora con un machete. O sea, estamos hablando de un ministro, estamos hablando de un centro de diversión, estamos hablando de una escuela. Entonces parece ser que está pasando en todas partes, que no podemos librarnos de todo esto. Sí, sí. Ese es el tema que vamos a tratar hoy y lo vamos a tratar, Kirsi, con tu invitado de hoy. Claro que sí. Nosotros aquí en De Padre a Hija estamos muy preocupados y por eso trabajamos por la familia y sobre todo nuestra familia dominicana. Por eso hoy nuestro invitado, luego de la pausa, nos va a arrojar un poco de luz. En los grupos de WhatsApp, te lo digo porque como madre en mis grupos de WhatsApp, en el grupo de la familia, toda la preocupación es, llamen cuando lleguen, mami siempre manda, póngale los seguros si lo chocan, o sea, la cantidad de mensajes tratando de cuidarnos todos, yo creo que se nos ha hecho un poco agobiante. Y una de lo que vamos a tratar con nuestro invitado de hoy es esa violencia que ya está preestablecida. Por ejemplo, lo que vivimos en edificios, lo que viven en comunidades como los traspatios, por ejemplo, de mi barrio San Carlos, hay una violencia que está preestablecida. Si pasó algo de agua por el lado de mi lado de mi casa, en el traspatio, eso puede originar una muerte. Cuando llegue fulano, tú vas a ver lo que va a pasar. No hay formas en este momento fáciles de resolución de conflictos. Hay una mentalidad en los edificios por un estacionamiento, por un ruido que haga alguien, pero la cosa está que uno sale es con la ropa de pelear, porque supone que el otro salió con su ropa de pelear. Esta violencia social y este rebrote de delincuencia son los temas que vamos a tratar hoy a partir de la familia. ¿Y tu invitado, Kirsi? Claro que sí, tenemos luego de la pausa al doctor Pedro Fernández, él es médico psiquiatra, así que tenemos de buena mano qué podemos hacer. Yo pongo un ejemplo, Kirsi, a propósito de nuestro invitado de hoy y su profesión, que yo le digo a los muchachos jugando, mira, yo tengo mi papel de loco, a mí no me pasa nada, ¿viste? Y entonces... Papi, aquí uno puede hablar de papel de loco, tenemos una autoridad en psiquiatría. Y entonces dice, así que a mí lo que hace es que me van a internar, para que tú veas cómo uno quiere justificar la violencia. Vámonos a un cambio, señores, y vamos a retornar casi de inmediato con la parte fundamental de este programa del día de hoy, la violencia social. Nos vemos en un momento. Gracias amigos por quedarse con nosotros y a los que nos acaban de sintonizar, esto es De Padre a Hija. Tenemos un interesante tema, todos nos hemos sentido en las últimas semanas, diría yo, afectados por este volcán que llamamos violencia social aquí hoy en el programa. Y tenemos a nuestro invitado, el doctor Pedro Fernández, él es médico psiquiatra, que nos va a comentar de primera mano, de manera profesional, cómo es que vamos a tratar esto en familia. Bienvenido, doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros. Sí, doctor, ¿cómo está usted? Mire, lo que nosotros queremos plantearle a usted es la presunción de que prevalece en la República Dominicana una situación de violencia social. La sociedad está violenta. Hay una violencia proveniente delincuencial que se manifiesta, crímenes, delitos, feminicidios, pero hay una violencia social. Es decir, nosotros tenemos un comportamiento como ciudadanos muy asociado con la violencia y la irracionalidad. Un amigo que mata a otro amigo por una cuestión sencilla, amigo de infancia, de 4 balazos. Orlando Jorge Mera fue asesinado por un amigo que se dice que era de infancia. Un estudiante que va a un liceo a agredir a machetazo a su profesora, y por ahí María se va. Yo quisiera que usted, desde el punto de vista
profesional nos dijera si de verdad nosotros estamos enfermos de violencia. Bueno, buenas tardes a todos los amigos televidentes. Realmente es un tema sumamente interesante y de antemano felicitarlos a ustedes por el programa. Gracias. Y por la actividad que están haciendo, esa labor social de informar a la población. Realmente el hecho, y te respeto bastante, el hecho cuando dice que la sociedad está violenta, no necesariamente quiere decir la sociedad, son casos aislados. Realmente porque la población somos bastante y no todos los hechos se ven con violencia, se resuelven con violencia. Esos son la minoría. A diario viven pasando situaciones, por ejemplo, accidentes de tránsito, y la gran mayoría de personas saben que si pasó un accidente de tránsito, ¿qué se debe hacer? Casa del conductor, aplicar la ley de tránsito, y cada quien tiene su seguro, que debe de ser lo primero. Antes de usted salir a manejar, tiene que tener una responsabilidad, y ahí es que viene la violencia. ¿Dónde está? Si hay un semáforo, el semáforo tiene 3 luces, cada luz tiene un significado. Yo no puedo asumir la luz de acuerdo a como a mí me convenga. Si tengo que estar en un lugar, en un sitio de trabajo, lo ideal es salir con tiempo, programarse, y el salir con tiempo quiere decir hasta acostarse el día anterior, descansar y que su cerebro esté activado. Claro está, la misma sociedad es responsable de que cuando yo salgo a la calle, si cometo una ley de tránsito, el cerebro mío tiene que estar preparado para cumplir con esa ley de tránsito. Quiere decir esto que la ley se aplique para todos. En cantidad de semáforos tú ves en nuestra sociedad que para un grupo de personas, incluyendo los motores, que lo que dan es muchas veces, yo digo, me da pena cuando lo veo que hacen cierta actividad, porque su cerebro cuando hay un accidente es en juego que está. Todo eso es violencia. Cuando la persona anda manejando y tú le rebasan por la derecha, se te entran en eso es violencia. Entonces eso va generando. Si se aplican las reglas, realmente nosotros vamos a seguir hacia adelante, y nuestra sociedad es una sociedad progresista. Son casos aislados que lamentable, dan pena cuando tú lo ves, pero en la gran mayoría, vuelvo y te repito, hay una buena resolución. ¿Qué es la resolución? Usted tiene un problema, pues tiene que acudir a la justicia en el caso que corresponda, y la justicia es quien va a determinar, y realmente la gente hace eso. Gracias a Dios que se hace. Doctor, pero usted sabe que los crímenes y delitos se establecen si son más o son menos por las estadísticas que se plantean por cada 100.000 habitantes. Sí. Es decir, pueden ser dos nada más, pero si en el trimestre pasado no ocurrieron ninguno, entonces aumentó en un 200%, porque 0 contra 2, 200%. Claro, aumentó, es decir, la sociedad se muestra violencia con respecto a sus propias actuaciones anteriores. No habíamos visto la sucesión de hechos violentos relacionados con la ira que estamos viendo ahora. Si lo comparamos con los 12 millones de habitantes, no, es ínfimo, pero si lo comparamos como estábamos en el trimestre anterior, entonces el paciente tiene alguna demostración de que algo no anda bien. Bueno, cuando dice paciente, podría referirte al conglomerado, al paciente al paciente social, que precisamente es lo que te explicaba, es cómo se apliquen. No manejo el dato exactamente, como tú bien dices, tienes toda la razón, cuando manifestamos por cada 100.000 habitantes, no manejo en cuanto a los últimos trimestres. Sí te digo que en lo que nosotros vemos, por ejemplo, ahora mismo me pregunta, ¿el porciento de enfermedades mentales ha aumentado con relación al año tal? No necesariamente que ha aumentado el porciento de enfermedades mentales, el porciento está prácticamente ahí. Lo que sí ya hay más datos, más información. Hoy cuando pasa un hecho del tipo que sea violento, la información te llega en fracciones de segundos. Anteriormente pasaba un hecho. Yo recuerdo en el 78 un evento que fue violento. Nosotros recibimos la información con horas y con días. Ya ahora no. Ahora pasa un hecho a cualquier nivel, sí, a nivel mundial, y en cuestiones de segundos que está. Puede que nosotros mismos, sin darnos cuenta, le impactamos y comentamos, claro está. Cada vez que tú comentas un hecho de violencia, muchas veces, sin uno quererlo, está
dando incluso soluciones inapropiadas, sí, claro. cuando a veces que tú vives comentando de manera, claro, está en el nivel de la comunicación de ustedes, pues cada vez lo que yo veo que lo hacen cada día mejor, incluso es para viajar, para bajar a los niveles de violencia. Bien, me parece súper interesante que toquemos ese tema, porque cuando en las redes sociales nos encontramos con alguna noticia, con algún dato de índole violento, cuando nos vamos a los comentarios de los usuarios de las redes, todavía es mayor la incidencia de violencia. Tendemos a responder, está bueno que le pase, qué sé yo qué, o sea, tendemos a responder con lo que nosotros entendemos con más violencia. Sí. Entonces pudiéramos decir, wow, esa violencia es contagiosa, la estamos nosotros mismos propiciando como sociedad. Recuerda, y hay muchos casos de violencia. Ahora, para decírtelo con sinceridad, la mayoría de personas queremos tener y tener. Y vemos a las personas más por el tener que por el ser. Y precisamente nos destacamos. Cuando una persona hace así y sube un video a las redes sociales, que es una cosa maravillosa, le voy a decir los niveles de información, sí, claro. Pero las redes sociales más manejadas, óyeme, a la sociedad le está golpeando duro, porque una joven que coge y se tira ciertas fotos, eso es un acto de violencia hacia ella misma, porque la violencia no solamente tú la generas en contra de una persona, tú te estás violentando a ti mismo y no te das cuenta, creyendo porque te vas a hacer famosa, porque te van a dar tanto me gusta, y sin darte cuenta, sin darte cuenta de la persona misma está haciendo violencia contra sí mismo, porque toda acción tiene un % de positividad. A ti te designan hoy funcionario en tal sitio y la gran mayoría de personas entienden que te designaron por ser capaz, por ser preparado, pero un gran grupo piensa inmediatamente que por el ellavismo, y que tú vas a hacer tales y tales cosas. Aún lo haga bien, tiene un % negativo que siempre se llama el costo social de toda actividad que tú realices. Ese costo social, como quiera, tú lo vas a pagar. Por mucho espectáculo que haga, como quiera, porque hay un grupo a quien tú le caes de tal manera y hay otro grupo que aunque tú estés haciendo las cosas bien, el mismo video que tú estás subiendo es de información. A un grupo le gusta y a otro no. Entiende que precisamente información que está dando lo que está haciendo daño y no necesariamente es así. Tú lo que buscas con la información cada día es fomentar la educación. ¿Dónde combatimos la violencia? Precisamente con la educación. Doctor, y de hecho, sea de paso, nosotros vamos avanzando en educación. Sí. Doctor, la intensidad o la disminución de la información relacionada con la violencia puede ser o beneficiosa o perjudicial, como usted lo dice, eso depende del manejo que tenga la sociedad de eso. Pero por ejemplo en Estados Unidos estamos hablando de que se maneja el crimen de odio. El crimen de odio, la supremacía blanca, el crimen de odio a las personas de los LGTB, el crimen de odio racial, distinta manera. Un muchacho sale con una metralla, con un fusil y mata a 19 estudiantes y 2 profesores. Si culpamos a las redes vamos a tener problemas, porque la sociedad se enferma. Que la enferme en las redes yo no lo discuto. Ahora, que la sociedad se enferma por múltiples deformaciones, pérdida de valores, también ocurre. Por ejemplo, en mi tiempo no era posible establecer un nivel de discusión horizontal con los padres. Era vertical. Sí, señor, no, señor. Ahora dice, no, mami, vamos a discutir esto porque tal cosa. Bueno, eso es bueno y es malo, porque en los tiempos de nosotros no había la permisibilidad que hay hoy. Pero es decir, la sociedad asume una conducta y es lo que nosotros quisiéramos recabar de usted ahora. La sociedad dominicana no se va a parecer a la sociedad americana, donde matan 19 estudiantes, un muchacho de 18 años, o van a una discoteca y matan 50 y pico de personas, como fue en la discoteca de la Florida. Eso, ¿verdad? Eso es terrible, pero nosotros tenemos el caso que consternó a la sociedad, el de Orlando Jorge Mera. No habíamos visto, pocas veces se ha visto que un muchacho vaya con un machete a matar a la profesora a un liceo. Ya no educación básica, educación a la directora universitaria. Sí, pero los directores en los liceos se ven como los profesores. Es decir, yo voy a matar, literalmente hablando, a una profesora. Te resalto el asunto de la directora de la escuela, porque en el caso anterior que mencionaste, me da la impresión de que también no se fue solamente a la persona, sino al patrón, al ministro, a la posición,
¿El por qué? Nadie lo va a saber, nosotros no lo sabemos. Hubo un acto que de ninguna manera era la forma de solución, eso no tiene justificación para nada, es un acto deplorable para toda la sociedad. Cosa, yo no puedo decirte tal cosa y tal cosa porque nunca tuve la oportunidad de ver a ninguno de los actores, tanto a la víctima como al victimario, no lo he evaluado. Que eso mismo yo tengo que manejarlo. Como psiquiatra, yo venía a decir aquí, mira, hay tal cosa, y yo presumo tal cosa. Es posible que haya violencia, pero que no se generó en un día, 2 días, 3 días. Esa violencia viene detrás precisamente de lo que estamos hablando de la familia. ¿Quién sabe dónde está? ¿Qué pasó? ¿Y qué percepción tiene esta persona precisamente y qué identificación tiene con el dolor ajeno? Que es una de las cosas que realmente nos está haciendo daño, que precisamente nosotros no nos identificamos con el dolor ajeno y precisamente el pueblo perdiendo la capacidad, lo que se llama la capacidad de asombro, por lo que dice Orión, óyeme, hoy es por ti, mañana no es por mí, no. Hoy es por ti, es como si no estuviera pasando nada. Y precisamente, con muchas frecuencias, escucho muchos comunicadores, dicen, un hecho, tumba el otro. Eso, lamentablemente, tiene su connotación. Orión tiene toda la razón cuando te refieres a las sociedades norteamericanas, los casos de violencia que hay. Las cosas van cambiando. Ahora, un agente de tránsito en los Estados Unidos no te puede parar por el color de mi piel y preguntarme que de dónde yo soy, es la primera pregunta. Inmediatamente la persona tiene una camarita que lo graba y le dice, está utilizando racismo conmigo. El color de la piel no importa para tú tal cosa. Si por eso te decía al principio, si todos cumplimos las reglas de tránsito, por ejemplo, y que el cerebro sepa que si tú hiciste tal cosa mal, tienes tales consecuencias, olvídate que las cosas mejoran. Y claro está, la violencia se combate precisamente en base fundamental de toda sociedad. ¿Quién es la base? La familia. ¿Por quién está integrada la familia? Mamá, papá y los muchachos. En el caso de la familia, es como decir, te lo pongo de ejemplo, tú coges las piezas de una bicicleta que tiene 2 ruedas, 2 catalinas, una cadena, un timón, un asiento. Si tú no pones de manera organizada cómo va cada pieza en su lugar, de ninguna manera eso puede ser cualquier cosa menos bicicleta. Es igual que un avión. Un avión tiene 2 alas, tiene los motores, tú no le puedes poner la cola atrás al avión. De ninguna manera, el avión nunca va a planear, incluso no vas a despegar, o sea que tiene que haber un orden, y en ese orden realmente en la familia hay uno que manda, o pueden ser 2, y mira de dónde vienen los problemas, básicamente. Cuando una madre corrige a un niño, por cualquiera de los motivos que sea, que el niño haya hecho algo o no, o haya dejado de hacer, haya hecho, oye bien, haya hecho algo mal hecho, que no está apropiado, o haya dejado de hacer, y el papá ve que el niño toma cierta posición, entonces el papá va y lo apoya, entonces entra en conflicto y él no sabe qué está haciendo bien o qué debería hacer, porque uno le apoya, lo consiente y ahí vienen los problemas. Claro, que después se convierte, precisamente, lo convierte sin darte cuenta muchas veces. Oye bien, no hay forma de que una madre quiera hacerle daño al hijo, a menos que esa señora no tenga algún problema, de ninguna manera. Asimismo el padre tampoco, pero sin darse cuenta, tratando de confabularse, muchas veces de conseguir al hijo, de que esas discusiones, como te decía Orión, es así señor, no señor, ahora no, ahora son contestatarias, y si hay uno que lo apoya, ahí viene la violencia, que se va a generar en contra de ti mismo en determinado momento. Yéndonos a ese núcleo que es la familia y lo que nosotros aquí nos interesa sobremanera. Hay una historia, no sé si es real, de ese jovencito que en Estados Unidos entró a la escuela y mató 19 estudiantes y 2 profesores. Se dice que ese niño estudió en esa escuela y que por una situación que en aquel momento, cuando él era niño, se sintió acosado, sintió bullying, no se sintió a gusto en la escuela, entonces volvió años después a esa misma aula a cometer ese hecho. ¿Es posible que eso se dé, que un niño pueda acumular toda esa situación hasta llevarla 10 años después, 15 años después y llevarla a cometer un hecho de esa categoría? Viene una situación desde muy atrás que nunca se resolvió.
se manejó de tal manera, él tenía sus limitaciones, que entendía su cerebro que eran limitaciones. Ya con las mismas limitaciones, tuve personas que le falta una pierna y son de los mejores atletas en silla de ruedas. Por eso tú no puedes discriminar, y precisamente cuando tú agarras a una persona con un problema de tal cosa y le quieres hacer bullying, eso tú le estás discriminando. Esa parte, lo que me parece a mí que nunca se solucionó, no se le dio frente. Una familia disfuncional por la separación, y cuidado con eso, porque hay cantidades de casos que tuve con familias funcionales, entre comillas, que de donde salen las personas con mayores problemas psicológicos y distorsiones. Y date cuenta que en esa mayoría de casos la persona está con problemas psicológicos, pero no está roto con la realidad, con alteración de la capacidad de discernir, del discernimiento, pero no roto por un proceso mental puramente, sí, quiere decir para un proceso psiquiátrico, psicológico básicamente, conductual, como bien decía Orión, precisamente en cuanto a formación de la familia que anda el asunto. Entonces, y somos nosotros le queremos exigir al Estado, que el Estado haga tal cosa. Es cada quien en su familia quien tiene que tomar medidas y saber que si usted como padre no toma ciertas medidas, dentro de tal tiempo va a tener tales frutos. Entonces, que no son frutos apropiados. A veces nosotros como padres lo que decimos, esas son cosas de muchachos, eso se resuelve, y no sabemos que esa semilla puede dar un árbol problemático. Claro. Doctor, claro. Ustedes los psiquiatras, sería bueno, nosotros vemos una película de Hollywood más bien, que el psiquiatra, hay un taburete que se siente el paciente ahí, se recuesta, el psiquiatra con una nota va diciendo, ¿cómo te va? ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo tú te llevas con tus hijos? Y él va diciendo, y va haciendo anotaciones. Sí. En los consultorios de los psiquiatras dominicanos, ¿cuál es el nivel de relación que hay cuando el psiquiatra necesita levantar información sobre un paciente que siente algún tipo de perturbación? Sí, no, es un asunto apropiado. Mira, ya la psiquiatría realmente en República Dominicana ha cambiado, porque antes, por ejemplo, tú le preguntabas a una persona, ¿qué es el 28? Inmediatamente te decían, el 28 es un número, realmente, pero te decían, es un hospital. Y ahora mismo, lo que se está haciendo, por ejemplo, el hospital psiquiátrico, que era el hospital psiquiátrico, ya se ha convertido en centro de rehabilitación psicosocial. Hay diferentes unidades, una de las cuales yo dirijo en el hospital José Ignacio J. Mañón, que son... ¿Es el que estaba en el kilómetro 28 todavía? Sí, señor, está en el mismo kilómetro. Sí, por eso te decía. Yo lo digo kilómetro para no decir el 28. Por eso te decía, exactamente. Y fulano está en el 28. Exactamente, entonces esa es una forma de agresión cuando tú le voceabas a una gente, fulano, tal cosa. ¿Por qué? Porque hay 4 temores fundamentales que el individuo maneja, y ese es uno de los temores fundamentales en el plano subconsciente, que nadie, teniendo una situación, quiere que se lo digan. Más aún, mucha gente van al médico psiquiatra, o iban, ya eso ha cambiado bastante, oculto, que me vea por aquí, que me vea por allá. Incluso te citaban y te decían, doctor, usted puede sacar un momentito para que nos juntemos en tal sitio, pues no entrar al consultorio. Realmente la psiquiatría en la República Dominicana ha cambiado bastante. Mucho, porque antes en mi barrio de San Carlos será con mucho secreto que se le decía, mira, Juanito, le están entrando emisoras de fuera. La familia está diligenciando a ver quién puede, porque además era la mala que había que llevar al 28. ¿Quién lo lleva al 28? Precisamente, ahí está el quid del asunto. No es esperar de que lo lleven, sino cada persona hacer conciencia de buscar la ayuda, tanto antes de ir donde el psiquiatra, va donde el psicólogo, que debería ser lo ideal, que el psicólogo mande al psiquiatra. Pero ¿dónde se detecta eso? Precisamente ya en los centros a lo que te refería. No se recibe el paciente directamente por un área exclusiva de salud mental. No, en la emergencia como llegan los demás pacientes, y hay que darle el mismo tratamiento humanizado, privatizado en el momento que lo necesite, realizar todas sus pruebas analíticas como a cualquier otro paciente, y hacer el diagnóstico por exclusión. Incluso que tú no tengas una enfermedad orgánica o metabólica que sea la responsable de eso. Ver al paciente de una manera integral, de una manera holística, donde tú vas a ver incluso los factores estresantes que pueden ser los responsables de ese cuadro que tú estás viendo hoy. Para que una enfermedad mental se produzca se necesitan 3 factores: biológico, psicológico y social. Y en lo social está precisamente a lo que nos estamos refiriendo. Sí. Lo biológico son los antecedentes que tenga, que puede ser el primer cuadro de una persona. Y si no,
Y si no, el paciente no es, como dice Orión, ya no es tanto así, no, el paciente va y cada día va haciendo más conciencia y ahí... Pero también el psiquiatra tiene, parece, un abanico mayor de abordaje. Por ejemplo, el tema de las drogas, el tema del sueño, tema del alcoholismo, droga y el alcoholismo. Sí, lo que pasa es que entiendo que ya sabemos, como decíamos al principio del programa, ya hay más información, ya sabemos que el no dormir bien, que tener un problema de sueño puede alterar la conducta. Igual el doctor lo dijo al principio, tal vez en un momento de un accidente de tránsito, si esa persona no tiene un sueño reparador, pues entonces no tiene las armas, para las herramientas para reaccionar. Violencia. Como dice, ya sabemos, yo he tenido pacientes que van con su diagnóstico y te dicen, doctor, esto es producto de tal cosa porque yo uso tal cosa. Y realmente Orión tiene toda la razón. El alcohol, marihuana, cocaína, crack, son drogas que producen alteración tanto en la conducta, y ya se sale de lo conductual, sino en lo psicopatológico. Le pongo el caso de un amigo mío que falleció hace unos años, penosamente, muy amigo mío, que cuando estábamos entre los muchachos, ya éramos en tiempo de los estudiantes, si tomaba unos tragos, él cambiaba su personalidad totalmente. Decía, por ejemplo, podía ser una relación con su padre de muchos años. Mi papá que no me quiere, que yo soy, la culpa es de mi papá, yo debí ser mejor. Eso. O con cualquiera de los amigos. Yo sé que tú me tienes al menos a mí, porque tú te crees rico. Que si, entonces, ¿cómo cambia? Uno dice, ¿cómo esa persona cambia totalmente Podría ser que él prácticamente explotaba, porque el efecto que tiene todo el mundo de no querer decir su propio sentimiento, el alcohol le produce una desinhibición. Acuérdate que el alcohol es un depresor del sistema nervioso central, pero al principio actúa de una manera eufórica, pone a la persona eufórica, y el poquito de timidez, por no decirte otra cosa, o de vergüenza que tenga, cuando empieza a tomar el trago, la pierde y la persona tiende a desinhibirse. Lo importante de esto es que la mayoría, y cada vez más, y los medios de comunicación, y no necesariamente las redes sociales, el daño que hacen las mismas redes sociales, te lo viven comentando, que es la sustancia psicoactiva. Por ejemplo, en una oportunidad nosotros en el hospital, nos pusimos a investigar la principal, porque casi siempre, no sé qué raro, ustedes nos lo han dicho, ¿cuál es la principal causa de ingreso en psiquiatría? Entonces, siempre se habla que tal enfermedad, enfermedades que ya nosotros como psiquiatras lo que quisiéramos es que saquen esos diagnósticos, porque antes llegaba una persona y se le ponía esa estampa, ya ahora se ve el paciente de una manera, como te decía, holística, integral, y se ve más el espectro, que es el campo que domina, espectro afectivo, espectro psicótico, roto con la realidad, que se debe a tales causas. Básicamente, y con mucha frecuencia, como te decía, se está viendo el abuso de sustancias psicoactivas, tanto del alcohol como la marihuana, cocaína, crack, éxtasis, que son las responsables de que aparezca la enfermedad. Doctor, y yo como madre, se me activan todas las alarmas. Ustedes tienen los datos de a qué edad se está comenzando a ver este comportamiento, si en adolescentes, si ya en adultos mayores. Ahí está el problema, va a ser fundamental de la sociedad, la familia. Y la misma familia que es quien te dé el dato. Quiere decir que la mamá que nota el cambio de conducta de un niño. Inmediatamente, ¿cuál es el primer cambio de conducta? Las notas. Yo trabajo, tú trabajas, yo tengo mi obligación como padre. El trabajo del niño es precisamente el rendimiento escolar. Pero cuando se empieza para un rendimiento escolar, por eso te decía, acostando al niño temprano, pero la responsabilidad mía como padre de que a tal hora el ambiente para dormir esté creado, incluyendo que yo como padre no puedo llegar tarde a la casa y empezar a poner una música, a tomarme un trago y a decirle al muchacho, mira, ¿qué tú le estás diciendo al otro día? Sí, es verdad. Doctor, cuando yo asistía al hospital, no en calidad de paciente, pero sí ayudar, cuando yo era funcionario de la Lotería Nacional, teníamos una jornada que ayudábamos allá, y había un sitio para los pacientes violentos, cerrado, peligroso, había mucho. Me acuerdo que uno decía que estaba preso ahí por política. Él decía, yo estoy preso aquí por política, me tienen preso, yo no estoy loco. Entonces los demás pacientes que estaban ahí le hacían una bulla y él decía, cállense, no van a creer que estamos locos. O sea, fíjense, pero estaba cerrado y nos pedían, no se acerquen tanto.
habían otros que decían que era una reina de belleza, con mucha pintura, Sí. y uno baila con ella, no te preocupes. Sí, si te remonta al 59, que fue cuando se... No tanto. Fue pero te digo, No, si que él dice que te remonta al sí. 59, que fue cuando se trasladó lo que era Nigua. en Nigua. No, pero Precisamente. ese sí era una cárcel política. Bueno, pero en el 59 todavía, aquí hubo un jovencito, precisamente hoy, que estamos a 14 de junio, Sí. vino en una expedición que era Carlito Mirabal, Sí. cubano, vino aquí, estuvo en el hospital psiquiátrico, y el director... Pablito Mirabal, sí. Mirabal, el director del hospital psiquiátrico, en un acto de identificación con su problema, ya tú sabes en qué momento, lo llegó a montar en su vehículo, lo traía a dar una vuelta por el 9, lo llevaba a Villa Altagracia, al kilómetro 9 de la autopista Duarte, con acompañantes del hospital, identificado. El niño, el jovencito era menor de edad, incluso para el momento cuando llegó. Y Lo date mató un cuenta... rayo, Pablito Mirabal. ¿Perdón? Lo mató un rayo. Un el rayo día que en- se iba a casar. En Cuba, sí, precisamente. El día que se iba a Sí. casar. Pablito Mirabal fue paciente del hospital. Fue paciente. Pero Así ya te digo. yo presumo que él era un paciente político. Le Por digo eso. por eso te digo que, porque el paciente, incluso mira lo que pasa, cuando el paciente está roto con la realidad, hace como no hace una regresión. Y precisamente tuve personas que en determinado momento agarran piedra y empiezan a tirar piedra. A veces lo más probable es que vivía maroteando cuando jovencito en un campo, si se crió. Ahora ya las cosas son diferentes. Ahora No hay- te hablan no hay de la sitio. computadora, del chip. Yo tengo un paciente que le juro a Dios y quiere que le hagan una operación, que lo ingresen para que le saquen un chip que tiene internado, puesto en el cerebro. Eso es También patológico. hay otros que se dan de que lo están persiguiendo. Precisamente es un delirio de No voy a persecución. decir, pero hay gente Que puede dar en una enfermedad específica, pero como trastorno delirante hay 6 tipos de trastorno delirante, incluyendo el orotomaníaco ¿Cuáles son y el esos? de grandeza. El orotomaníaco, que se cree que todo el mundo, ese se hace una carta de que la recibió de fulano de tal, y la letra tú no la sabes cómo se la agencia. El de grandeza, que se cree mejor que todo el mundo. El narcisismo. Y el de persecución, que eso anda siempre, es el dominicano a veces con cierta definición que está chivo, Sí, está chivo. Pero ese cuando es un trastorno delirante, muchas veces lo quieren ver como que es una enfermedad mayor de psiquiatría. Es manejable, es un poco difícil, pero se maneja. ¿Usted cree que mis 50 locos del famoso... 1500 locos de 500 del locos. profesor Eduardo. ¿Usted cree que eso todavía prevalecen esas afecciones mentales señaladas por el doctor? Recuerda, el doctor fue muy ducto y realmente se manejó. Como psiquiatra, para no decirte fue tal cosa, realmente sí se manejan, aunque con otras terminologías, pero el asunto es prácticamente lo mismo. Y por asunto de estigmatización, como te decía, ahorita lo que se está haciendo en psiquiatría es precisamente viéndolo hacia el espectro. Es decir, lo que más predomina en cuanto al síntoma, incluyendo lo afectivo, que tú lo ves hoy exaltado, viene al trabajo, quiere producir más que todo el mundo, pero deja que las cosas funcionen. Otro día llega al trabajo, está tan exaltado y no deja que las cosas funcionen. ¿Por qué tanto? Ese mismo paciente un día llama o llama el familiar que no puede venir a trabajar porque no se siente bien de salud, que está triste y se queda acostado en la casa, no tiene deseo de hacer nada, y puede ser un paciente bipolar, y precisamente es lo mismo, realmente es lo mismo. Justamente iba a tratar ese tema porque, volviendo a madre de adolescentes, estamos viendo, por ejemplo, artistas famosos, actores, cantantes, que ya están diciendo, sí, yo soy... tengo un síndrome de trastorno bipolar, soy depresivo, ya el tema de una situación psicológica o psiquiátrica no es tan tabú. Entonces, me veo con madres que dicen, mi hijo le pasa tal cosa, pero eso fue que lo leyó, eso fue que lo vio. O sea, ¿en qué momento podemos nosotros decir, hay una alerta, hay que llevar al niño o el joven al psicólogo para posteriormente ver si necesita algo psiquiátrico? ¿O es una cosa que está de moda, está de moda? Exactamente, en toda actividad que el ser humano realiza, sea quien sea donde sea, siempre busca una ganancia secundaria. Por mucho que te digan que no, siempre busca una ganancia secundaria. En determinado momento, por ejemplo, tú te vas y hay que hacerte una evaluación y buscan el perfil con una persona y tú tienes cierto problema, ¿qué tú haces? Que disimula
Quiere decir que tú trata de evitar de que se den cuenta lo que tú te haces, se llama disimulación. Pero resulta que a los tantos años te conviene, entonces hace una simulación. Te lee el libro, te lee las redes sociales, entonces ya a nosotros que nos toca discernir realmente de dónde anda el asunto, porque uno es bastante que se da cuenta, hay expresiones, hay el lenguaje corporal, que nosotros lo manejamos muy bien para tú darte cuenta cuando una gente te está hablando mentira, sí o no, y para saber hacer ese diagnóstico en cuanto a una cosa que se llama trastorno del desarrollo, que es precisamente, y por lo que pasa en muchos casos de violencia, que es el eje 2 en psiquiatría, llama ese trastorno del desarrollo, donde van el coeficiente de inteligencia de cada quien, que tú no lo eliges cuando tú naces, puede pasar un problema que sea precisamente de la misma sociedad, que es lo primero cuando una señora va a salir embarazada, que debe de ser ir a la ginecotetra, salir embarazada, inmediatamente empezar a tomar prenatales, chequeo, que es una de las cosas con las que mejor se mide el índice de asistencia social en una sociedad con relación a la cantidad de niños que nacen vivos y los que nacen muertos. Eso te habla a ti de atención prenatal. Ese niño no usaron un force para cuando nació, le hicieron una cesárea a tiempo cuando había que hacérsela, ese no trae coeficiente de inteligencia. Ahora el que le pasó lo contrario puede traerlo. Entonces ya ahí tiene ahora un diagnóstico que se llama trastorno del desarrollo intelectual. Antes se le llamaba retrasado mental leve, moderado y severo. Ahora es trastorno del desarrollo intelectual. Para eso hay tabla que los psicólogos la aplican muy bien. Y ahí en ese desarrollo viene una cosa que se llama la personalidad. Y la personalidad es un conjunto de características y caracteres que identifican a cada individuo. Cada individuo tiene su propia personalidad o tiene sus rasgos de personalidad tal tipo o tiene ya la enfermedad, el diagnóstico sí, porque reúne demasiado criterio y realmente eso trae problemas en cuanto a la conducta y ahí viene y se manifiesta precisamente la violencia que tiene que ver con todos los niveles de desarrollo. El asunto de que tú tengas hoy un celular, que el celular debe de ser para comunicarte, no. Salió uno nuevo y resulta que es un dispositivo que tiene tantas funciones que no la utilizo. Pero yo quiero tener el celular nuevo porque tiene una fotografía que tira qué sé yo cuánto. Pero si usted gana tanto, tiene gastos en otra cosa, déle tiempo a eso, que usted puede conseguir. No se desespere, entonces ahí está el asunto. Esa desesperación del tener y el querer y el querer y el exhibicionismo que cada día se hace más. En esta sociedad de consumo, es verdad eso. Mire, doctor, si usted tuviera que darle 3 recomendaciones a la familia para prevenir violencia, ¿cuáles serían? Básicamente es la atención, el escuchar, estar pendiente de sus hijos, estar pendiente todo el tiempo. Vamos a dividir la familia, para una familia dirigida por una madre soltera, porque eso de familia nada más, hay que saber quiénes son. Una familia de una madre soltera, 2 o 3 hijos, ella es la que maneja su casa. Siempre esa madre soltera tiene a ese alguien que es la misma madre de ella, el papá, y ella misma como madre se protege y cuida a sus hijos. La madre soltera hay que tener cuenta con eso. Muchas veces. Yo lo que digo es que usted le recomiende, porque siempre la jefa tiene asistente, su mamá, su abuela. Por eso te digo que tiene la ayuda. Sí, entonces, por eso te digo que tiene la ayuda de su propia madre y tiene la ayuda de su padre, quiere decir de los mismos abuelos de los muchachos. Quiere decir que la educación de ese niño no está empezando solamente con la educación, sino, como decía el sabio Salomón, cuando empieza la educación de un niño, te decía el sabio Salomón, 20 años antes de nacer, queriendo decir doctor, que vas a nacer con la educación de los propios. Entonces, de los consejos precisamente es, y en el momento, porque Orión me dice el consejo es el momento que nosotros estamos viviendo, nosotros el que nos toca a nosotros, es diferente. Yo le digo, esta es una vida también más rápida. No es lo mismo usted trasladarse en el coche ese que hablaba de los comienzos del siglo pasado, que usted ahora tener un Porsche y irse para Punta Cana a una velocidad así mismo es la vida. No es lo mismo tocar una computadora que usted puede hablar con una persona o un teléfono inteligente en Corea del Norte, si usted quiere. Antes era con cargo aquí o cargo allá, y eso se acabó, ¿usted entiende? Entonces, no, ahora videollamada y videoconferencia. Es un mundo mucho más rápido, mucho más. Por eso yo le digo, Kirsi y yo tenemos, y quisiera para solicitarle su participación en este tema, una amiga que es el ejemplo de una sociedad difícil. Tiene que trabajar, tiene sus 2 hijas. Ahora una estaba enferma
tiene que llegar, tiene que pedirle a su patrona, mira, yo voy a llegar tarde, vienen en un motor, en un motoconcho, camina, sus hijas se quedaron, a las 5 de la tarde se la atiende una persona. Óigame, ese tipo de familia es multiplicado por mucho en la República Dominicana. La madre soltera, entonces, ella tiene 2 niñas, pero si tuviera 2 muchachos, adolescentes, tuvieron un problema porque por la propia situación económica y la cercanía no se puede. Ella lo ve a las 5 de la tarde todos los días. ¿Qué usted cree? Sí, tiene lo que nosotros decimos colegios con tales características, y de hecho hay muy buenos colegios. La educación aquí ha avanzado bastante, por eso te decía, por eso tuve las tandas extendidas que dan sus resultados. Tú tienes una protección para los hijos. Y si la misma sociedad, el mismo factor de educación te va orientando, sin nosotros darnos cuenta, estoy totalmente de acuerdo contigo, que ya las cosas son más rápidas, pero vamos tomando el ritmo. Vamos tomando el ritmo, porque cada quien, sí, vamos tomando el ritmo, si no lo tomáramos nos quedamos muy atrás, y realmente la comunicación, nosotros no fuéramos a los campos y nos quedáramos en tales sitios, no, y el ser humano, por eso te decía, cada día, cada cosa que realiza buscando una ganancia secundaria, y su ganancia es precisamente montarse en este tren y saber que si yo quiero ir para el GUE, necesariamente no me tengo que ir en el Porsche. Te lleva un Volkswagen de tales características, y te lleva una guagua con tales características. Que fue muy buen ejemplo que pusiste. Hay que aterrizar la familia y basarnos en un poco más, darle más rienda a la educación para ver cómo nosotros vamos a paliar toda esta rapidez, toda esta violencia, toda esta información y todas estas cosas que parece que están atacando tanto a la familia. Pero seguimos trabajando para ello. Doctor Fernández, muchas gracias. Se nos fue el tiempo, pero que lo empleamos bien. A propósito que usted dice, hay que emplear bien el tiempo y la familia. Muchas gracias. Y cuando se produzcan estos temas, usted sabe que este es un programa de la familia y usted trabaja en el rol de ayudar a la persona en su núcleo familiar también. Así que de nuevo felicitarlo a ustedes por el programa. Realmente están haciendo una buena contribución para la sociedad, y exhortarlo a que sigan haciendo lo mismo. Siempre a sus órdenes, y para mí ha sido un placer. Gracias, doctor Pedro Fernández, es médico psiquiatra. Él es director de una de las unidades del nuevo centro ¿cómo se llama?, de formación. Centro de Salud Mental, se llama así, Unidad de Salud Mental dentro de los hospitales generales. Dentro de los hospitales generales. Gracias, doctor, por estar con nosotros. Ustedes, señores, la próxima semana tendremos otro programa de... Padre a hija. Ella es la hija, por cierto. Nos vemos. Cuídense.